Por ahí va a venir Diana. ¿No ha llegado Diana todavía? ¿No? Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Antes de hacer eso, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración todos. Padre Santo, gracias te damos por la tarde que tú nos has dado, Señor. Esta mañana y tarde, Señor, donde venimos a alabarte y adorarte, Señor. Y a conocer más de tu palabra, Señor, y del propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros aquí. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo habite en este lugar, Señor, y traiga palabra a mi boca, Señor, y que traiga entendimiento a las mentes y a los corazones de todos los que estamos aquí, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este día, Señor, y esta predicación, Señor, y que sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Levanten la mano. ¿Quiénes sí vinieron? La mitad no vino, o a la mitad le da flojera levantar la mano. Pero si recuerdan de lo que estábamos hablando la semana pasada estábamos hablando sobre lo que era la vida del creyente en este mundo. Y el tema es bastante amplio y lo que traté de hacer es separarlo en dos para no pues no comprimirlo de tanto, porque es un tema que yo creo que es bastante importante para todos nosotros. No es un tema donde le podemos comprimir y con tal de tener algo que decir en el domingo nada más se predique algo, sino es algo que nosotros debemos de vivir constantemente, y eso es muy importante porque todos los que estamos aquí vamos a ser partícipes en esto que le llamamos la vida, ¿no? Y siendo creyentes es muy importante que nosotros sepamos cómo vivir en el mundo en el que estamos. Y si recuerdan, la semana pasada les hablaba sobre lo que era realmente lo que era vivir aquí. Cómo nosotros no estamos limitados a nada más, como les decía, vivir separados de una manera de que no tengamos contacto con el mundo en el que habitamos. Y en ningún momento eso era el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con la siguiente parte, sino lo que es en realidad cómo vamos a vivir nosotros aquí en la tierra. No vamos a vivir nosotros separados del mundo para decir, ¿sabes qué? Yo soy un creyente y mírenme. A veces esa es la idea que se presenta en las iglesias y suele crear muchos problemas. Por ejemplo, sucede mucho que en las familias pastorales los hijos abandonan la iglesia y abandonan el ministerio y abandonan inclusive su fe porque los papás convierten a los hijos los quieren traer como ejemplo de cómo debe de ser un hijo creyente, ¿no? Y lo reprimen tanto que llega a cierta edad que explota, se va y ya no quiere saber nada de nada porque no tenían el enfoque correcto de lo que era ser un creyente. Y nosotros debemos de entender que cuando Jesús estuvo aquí y cuando su misión era ponernos el ejemplo también de cómo vivir, algo que él recalcaba era que él iba a estar aquí, pero iba a tener una oposición, y eso es parte de estar en el mundo. Como les decía, no porque nosotros estemos en el mundo quiere decir que nos vamos a separar completamente de él y decir, ¿saben? Como les comentaba, no ir a las fiestas. Ay, que el cumpleaños de fulano niño, no voy a ir. O de repente las graduaciones. Ay, no voy a ir a las graduaciones porque va a haber música mundana. De repente salen con una de esas, ¿no? Ay, va a haber música mundana, no te vayas a contaminar. O no vayas al cine porque no te vayas a contaminar. Y no te dejan hacer nada, ¿no? Y entonces no es la idea. Pero la idea de nosotros de vivir en el mundo en el que estamos es para también promover el evangelio. Pero hay que entender que cuando nosotros tenemos ese balance entre estar separados y estar mezclados en el mundo en el que vivimos, también debemos de entender que vamos a tener oposición. Vámonos a Juan 17:4, continuando con lo que leíamos la semana pasada, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14.
Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Habla de darnos la palabra y cómo nos va a aborrecer. Si nosotros vamos a integrarnos a este mundo y ser parte de este mundo, en el momento que nos convertimos, no significa que ya soy cristiano y ya voy a dejar de hacer todo lo que hacía, ¿no? Ya no voy a ir con mi familia, ya no voy a ir a los cumpleaños de mi hermana, no se trata de eso. Sin embargo, ya siendo diferente, nosotros tenemos que entender que vamos a tener oposición. Al siguiente versículo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Al siguiente, vámonos hasta el 17, no son del mundo como tampoco soy del mundo. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la Biblia o el Señor Jesús nos dice que nosotros no estamos en el mundo, no somos de este mundo, sin embargo vamos a tener oposición, pero lo que Él pide para nosotros es que nos separe del mal. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. El Señor Jesús estaba aquí con una misión, y si leemos la vida de Él, nos damos de cuenta de que Él iba a las bodas. ¿Se acuerdan de esa historia de las bodas, ¿no? Las bodas de Canaán y cómo estaba ahí divirtiéndose. Yo a veces me pongo a pensar cómo habrá sido el Señor Jesús en vida aquí en la tierra. Y a veces lo pintan en las películas y en los libros de la escuela dominical como algo muy serio, ¿no? Como si, y a veces como que traemos esa idea y me toca ver personas que andan con la Biblia debajo del brazo y siempre son muy serios, no cuentan chistes, no se ríen, y tienen una vida muy, muy amargada, muy pesada, que yo no me imagino al Señor Jesús siendo de esa manera. Porque si una persona no tiene buen carácter, es pesado, es amargado, no lo aguantarían 3 años los discípulos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que era así? Inclusive tenía una personalidad tan contagiosa, tan agradable, que todos querían estar con él. Entonces, ¿cómo vamos a imaginarnos una persona con una personalidad tan agradable siendo una persona también al mismo tiempo amargada? No era así, sino le daba su lugar a las cosas. El Señor en todo momento su misión era estar predicando el Evangelio. Pero ya me lo imagino que cuando estaba comiendo, pues ha de haber platicado de otras cosas. Si viviera en nuestros tiempos, estuviera platicando de todo lo que ve alrededor, ¿no? Yo me imagino que estuviera diciendo, ¿sabes qué? Esa camisa no te queda, está muy feo. ¿Sabes qué? Cómprate una más grande porque esa te aprieta, ya engordaste. De todos los diferentes tipos de temas. No era una persona que nosotros podemos pensar que haya sido una persona muy seria y pesada. Sin embargo, así nos lo pintan y así queremos adaptar esa idea, ¿no? Es que eso es ser santo. Es decir, eso es ser santo. No, eso no es ser santo. Inclusive los cristianos debemos de ser diferentes del mundo, como Jesús era diferente del mundo. Y en el versículo 14 que estábamos leyendo dice que no son de este mundo como tampoco somos de este mundo. En el 14, regresemos a darle una repasada. Dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Lo dijo 2 veces. Nosotros no somos del mundo así como tampoco Él es. Y nos va a aborrecer, y eso es una parte que tenemos que entender. Al integrarnos, al ser parte del mundo que nosotros estamos y predicar la verdad, no va a faltar un tiempo en el que el mundo nos va a rechazar y a aborrecer por lo que pensamos y creemos. El otro día yo la semana pasada en la noche estaba viendo mi teléfono y una persona que yo conozco, no voy a decir que es mi amigo porque lo conozco, pero no es mi amigo, la tenía en Facebook desde hace muchos años, y pone de repente un meme, y en el meme salía una multitud protestando. Dice, los cristianos protestando contra el aborto, y un montón. Y luego de repente sale en la imagen las calles vacías, y luego dice, los cristianos protestando contra los curas pederastas, y la calle vacía. Y le dije, ¿sabes qué? Estás bien equivocado, le dije, de plano eres un ignorante de primera. Le dije, en primer lugar, el ejemplo de arriba son cristianos y el ejemplo de abajo son católicos. No combines las dos, no tiene nada que ver una con la otra.
Sí, mejor arriba pon los católicos protestando algo y abajo los católicos protestando los pederastas. Ahí sí va a ser una comparación pareja. No, es que la religión y no sé qué tanto. Le dije, espérame tantito, entonces si a eso vamos, si es un asunto de religión, porque tu problema, le decía, no es que estés en contra de la religión, estás en contra del cristiano. Y si leemos este versículo nos damos de cuenta por qué están en contra del creyente. Pero le dije, si tu oposición es contra la religión, ¿por qué no pones arriba entonces musulmanes, cristianos, budistas, shintoístas, ateos, etcétera? Ponle todos esos y abajo pones también lo mismo. Pero curiosamente combinas dos que no tienen nada que ver una con la otra. Le dije, lo que pasa, le dije, es que eres un intolerante. Le dije, y eres una persona ignorante aparte de eso. No, pero que no sé qué. Le dije, no. Le dije, no le trates de escabullir. Es que los cristianos que deben de amar. No. Y luego me dice, es que tú deberías de ser, tampoco te metas conmigo, porque no estamos hablando de mí. Le dije, estamos hablando de tu meme ignorante. Le dije, y el tuyo dice, primero que los cristianos acá. Le dije, ¿por qué no pones también cuando los ateos protestaban a favor del aborto? Y una multitud, y abajo pon también ateos protestando curas pederastas. ¿Por qué no haces uno de esos? No, es que no es lo mismo, porque la hipocresía. Le dije, es la misma hipocresía. Es la misma hipocresía y es tuya, le dije, porque tú, siendo ateo, ¿dónde estás en la calle? Enséñame tu foto, tú protestando a los curas también. O sea, a final de cuentas, si nosotros nos ponemos a pensar, el mundo lo que está haciendo es precisamente lo que dice aquí, nos van a aborrecer. No tenía motivo para poner un meme de ese tipo, ¿no? Yo qué tengo que ver con los curas. No, y luego nada más andan pidiendo dinero. Yo, ¿en cuánto me has visto yo en la calle pidiendo dinero? Porque ahora resulta que tú no quieres a las religiones, porque una de las cosas dice, es que nada más piden dinero. Tú haces lo mismo. Cuando vas a trabajar, nada más vas a trabajar porque pides dinero. ¿O por qué? Porque eres re buena gente que te gusta hacer cosas gratis para otros sin nada a cambio. O vas a trabajar porque vas a pedir dinero. Ya no dicen nada, ¿verdad? El momento que les tumban los argumentos y se convierte en la clásica ataque personal. No, es que tú, no. Si nos vamos a ataques personales, te voy a tumbar y te voy a hacer pedazos, le dije. Porque ataques personales no se trata. Se trata de que tú estás aborreciendo algo, le dije. Tú estás poniendo algo que va en contra, aborreciendo una fe. Sin embargo, no incluyes a todos, nada más te enfocas en uno. Y luego combinas la de abajo con la de arriba. No, y luego dice, es que son lo mismo los católicos y los cristianos. Le dije, ¿tú eres experto en teología y en religiones? Le dije, ¿cuánto te demuestro que no? Y le puse todo, Ya no contestaban nada. ¿Por qué? Porque el diablo los manipula. Así como decía ahorita vamos a ver cómo dice la Biblia que el diablo es el que manipula este sistema. Les decía la semana pasada que el diablo es el que maneja el mundo. Por eso el diablo es el que quiere atacarnos. Inclusive, ahorita no sé si está Charlie ahí atrás. No lo veo. Nomás no veía. Ahorita les voy a poner un video. Miren, un ejemplo sencillo que encontré este video en la semana. De cómo el diablo odia tanto al creyente. Odia tanto a la tierra santa que inclusive mete mentiras de lo que es lo que son las cosas. Les voy a poner ¿lo tienes listo? Les voy a pedir que apaguen la luz no sé si se alcanza a ver bien, si cierran la puerta necesariamente, para que vean lo que son. Nada más es un ejemplo y lo quiero usar como paréntesis aquí en este momento, aunque no es parte de la predicación, pero aplica de cómo el mundo o el diablo cómo manipula tanto a la gente que las hace creer mentiras. Y ahora resulta que esa mentira es la verdad. Entonces les voy a poner este video. No dura mucho, dura 7 minutos y medio. Shooting a video on Israeli settlements. We'll be releasing videos from this series every Monday and Thursday, so make sure you subscribe to the Israel Advocacy Movement on YouTube and Facebook. As I was filming this series in the West Bank, I spent a lot of time in Palestinian areas. When most people think of these areas and the Palestinians that live there, they think of an impoverished people that are living hand to mouth. Take this Interpol fundraising video as an example. The temperature is dropping. The nights are drawing in. How are you preparing to stay out of the cold? Sometimes it's easy for us to forget those for whom winter is a time of harshness, not comfort.
Your hands may be cold, but your hearts will stay warm if you allow the spirit of compassion to reach Palestinians in need. This winter, you can keep them out of the cold by coming together for Palestine. My biggest shock upon actually visiting these areas was witnessing the level of wealth that the Palestinians in the West Bank actually have. The West Bank is popping. Literally every village I drove through had at least one Beverly Hills style villa. I mean, these houses were palatial. Anyway, so I'm stopped at a junction on an Israeli road in the West Bank. You know those roads that they call the apartheid roads? So first of all, that's a massive lie. These roads were crammed full of Palestinian cars. How do I know that they're Palestinian cars? Because they have Palestinian registration plates, or as you Americans like to call them, license plates. Anyway, so I'm at this junction just outside of Ramallah when I noticed that the car in front of me is a Palestinian Jaguar. Yep, you heard that right, a brand new Palestinian Jaguar. Having spent about a week getting overtaken by Palestinian BMWs, Mercedes, Range Rovers, even a Ford Mustang, pretty much any luxury car you could think of, and not filming any of it, I decided this time I was going to film the Jaguar to give you guys an idea of the type of cars that some Palestinians are driving. So that was a brand new Nissan Jeep. That's the Jaguar in front of me, and that's an expensive Mercedes. You're probably saying, but Joseph, that's just 3 cars. The rest were probably clapped out old bangers. So, preempting your cynicism, I chucked a Yui and headed back to Ramallah to film some of the cars that were leaving the city. So that's a Harley Davidson. Yep, Palestinians have Hell's Angels. And that's another brand new Nissan Jeep. I can't tell you how many brand new Jeeps that the Palestinians actually drive. That's another Hyundai Jeep. That's a Nissan Jeep. That looks like a BMW M3. Yep, an M3. That looks like an Audi A8 or A6. I think an A6. That's a Mitsubishi pickup. And that's another brand new Jaguar. That's an Audi Jeep. And that looks like a Kia Jeep. And that's another Kia Jeep. Now, did you notice that almost all of the cars were brand new? Even the ones I didn't mention. Palestinian cars are either brand new or 30 years old. I have no idea what happened in between 1980 and 2015. But today the roads are chock-a-block with nice new motors. But showing the cars is only part of the experience. I'll let this Palestinian blogger, Hisham, show you around his house in Ramallah so you can see what life is like as a middle-class Palestinian. Country, my country, my country, I bleed. The flag in the air, red, white, black, green. We are in Palestine. Let me give you guys a little look around my house. The first living room we have in our house, and then you come in, and then there's like a family living room right here, and then the kitchen. This room is Dima Noor's room. You have Omar's room, and then here's my room. We have this 3rd floor where we all hang out and play PlayStation. To really get a sense of what it's like living as a Palestinian, head over to his YouTube channel and watch the video in full. So now I'm going to show you a montage of new buildings and fancy villas in Palestinian towns and cities. These are just standard scenes that you'll see in the new Palestinian areas.
Located a half hour from Jerusalem and just 15 minutes from Ramallah is the brand new Palestinian city of Rawabi. It's the first planned city in Palestine. Eventually, it will become home to more than 40,000 residents. Rawabi is more than just a place to live, but rather a way to live. Rawabi residents and visitors are going to be able to shop, dine and enjoy a wealth of entertainment and leisure activities. I mean, this is not an impoverished neighborhood. This is how the Palestinian middle class live. And if I was a Palestinian and I was perpetually portrayed as some impoverished donkey riding peasant drinking from mud wells, I'd be insulted. I've built this incredible economy and huge, beautiful cities, yet the world just sees me as this pitiful peasant. The level of wealth that has been built up in the Palestinian areas of the West Bank is one of the biggest incentives for the Palestinians not to go to war. They've simply got too much to lose. If they were to trigger a full-scale war in the West Bank, they'd risk losing billions upon billions of dollars worth of infrastructure, nice houses, luxury cars, shopping malls. They simply can't afford that, as some of them have an incredible quality of life now. The booming economy of the West Bank is our greatest hope for peace in that region. Now, I don't know if peace will come in the form of a two-state solution, a one-state solution, a federation. I don't have the answers, but I do know that the Palestinians today in the West Bank have much more to lose than the Palestinians of 1967 or 1948. And it's this which is our greatest chance for peace. If you did like this video, make sure you subscribe to us on YouTube and follow us on Facebook for more videos. Que cuenta el mundo. Fíjense, esa es una mentira sobre lo que hace supuestamente el país opositor, apartheid, opresor, que tiene a los pobres palestinos tan amolados. Pobrecitos están, y así los pintan, ¿no? ¿Cómo nos pintan los americanos a los mexicanos? Piensan que andamos en burro y comiendo tacos todos los días, pues con zarapes y sombrero puesto, ¿no? ¿Cómo nos pintan al cristiano también? El mismo prejuicio que hay hacia el creyente, hacia como al mexicano lo tienen por parte de los norteamericanos, como lo tienen hacia los palestinos, o lo que piensan que Israel tiene oprimido a Palestina, y lo vemos que no es verdad. Sí, y yo creo que los que lleguen a ir o vayan para allá se van a dar cuenta de eso. Eso es a lo que se refiere el Señor Jesús. Nos van a odiar. ¿Por qué hay tanto odio hacia Israel y tanto favor hacia el pobre palestino que está siendo oprimido? ¿Por qué es que el mundo lo pinta de esa manera? Porque no quiere Satanás que se cumpla, o que el Estado de Israel o la nación de Dios sea vista de buena manera, porque hace quedar bien al Señor. Porque si se nota esa remesa, por ejemplo, la razón por la cual los palestinos tienen mucho, como vemos ahí, es precisamente por el apoyo económico que hay entre Israel y Palestina. Es un acuerdo, igual como México. México se beneficia mucho de Estados Unidos, especialmente Tijuana, ¿no? Por ejemplo, yo me beneficio mucho viviendo en frontera porque mis clientes son de Estados Unidos. Entonces eso me da una ventaja a mí. Y así funciona el mundo en el que vivimos. Pero imagínense que digan, mira, los pobres palestinos, ahora los palestinos miren cómo han prosperado por la ayuda de Israel o el beneficio que les traen, porque les ponen electricidad, les llevan comida, los apoyan mucho. ¿Cómo se vería Israel? Como una gran nación. Dijeran, mira, la palabra de Dios se cumple, pero no quiere el mundo que pase eso. Por eso les cuentan a la gente mentiras. Igual como les comentaba de ese meme que decía esta persona la semana pasada, cuenta mentiras o habla mentiras del creyente. Entonces es normal. Y la manera en que el creyente va a vivir en el mundo va a vivir con esa opresión y esa carga de la mentira. Nos van a decir el mundo, no es cierto, tú lo que predicas es pura mentira, lo único que quieren es pedir dinero. ¿En serio? Sí, eso es lo que ven. Eso son lo que reportan en las noticias, pero esa es la verdad. No es la verdad. Sin embargo, nosotros cuando vamos a vivir en el mundo, nosotros tenemos que entender que en el Juan 17:13, un versículo antes de ese,
Dice así: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice el Señor que lo que quiere es que tengamos su gozo. A veces nosotros no entendemos lo que es el significado de la palabra gozo. Vemos el gozo por santidad y nosotros pensamos que un gozo genuino, bíblico, significa quitarnos toda la felicidad. Y eso se ha predicado, o eso ha confundido, de esa manera ha confundido el diablo a la iglesia, de que no se diviertan. Ay, no te diviertas, porque eso ya no es de un creyente. En serio, yo lo he visto, porque yo crecí en la iglesia, crecí desde chico, lo veía, yo crecí y lo veía, en serio, literalmente, y en muchas iglesias, de que si te diviertes o te ríes, ya estás pecando. Así, literalmente se los digo. Me pasó una vez, y ahora sí lo voy a decir así, dar nombres. Me pasó una vez cuando estaba chico, los que saben dónde viven mis papás, ¿verdad? Ahí vivía mi abuela cuando ella estaba en vida, vivía ahí en la Chapultepec. Un fin de semana, mis papás se van de viaje y nos quedamos, mi hermano Alberto y yo nos quedamos. Siempre se llevaban a Pablo porque pobrecito le hacíamos bullying y si nos lo dejaba le iba re mal. Entonces lo llevaban. Entonces nos quedamos, Alberto y yo siempre nos quedamos cuando iban mis papás. Yo tenía como 12, 11 años y Pablo tenía como 4 o 5 años, ¿se imagina? Entonces por eso lo llevaban. Entonces ahí viviendo ahí en la Chapultepec un día, un domingo, mi abuela le gustaba siempre caminar. Yo no sé cómo la hacía, a sus 60, 70 años, 80, de allá de donde está la iglesia católica Espíritu Santo, caminaba hasta el bulevar. Todos los días mi abuela. Y ese domingo nos lleva caminando, nosotros ya muriéndonos y mi abuelita bien fuerte de las piernas, ¿no? Y nos lleva a la arena, la iglesia de la arena. Ya pasa el servicio, uno tiene 11, 12 años, aparte era aburridísimo, al más no poder. Al final del servicio tenían el equipo de música, se lo llevaban en una van. Entonces salieron, lo tenían en la banqueta porque los iban a subir a una van y salgo con mi abuela. Y sale Alberto y yo agarro el stand de micrófono. Y yo estaba chiquito, tenía como 11 años, les digo, y agarro el stand de micrófono y jugando hago una pose como cantando así de rockero y hago así. Uy, me pusieron una regañada. Pero no porque agarré el stand, sino por lo que hice así lo puse entre mis piernas y hice como que estaba cantando. Eso es del mundo, eso es. Y yo me quedé, ¿en serio? Yo salí con la cola entre las patas, asustado, regañado, me regresé todo asustado caminando a la casa. Y dije, no puedo, imagínense el impacto que le tiene uno, por eso me acuerdo, fíjense, por lo que me quedó grabado. Que te dicen, ahora ya no puedes ni divertirte haciendo una simple pose. Y todos, en serio, había mucha gente en la banqueta porque había terminado el servicio. Y mi abuela me agarra así, casi me jala vente para acá ya. Y ya todos, en serio, literalmente me vieron con cara de que acababa de pecar. Y dije, convirtieron gozo o alegría o no sé qué en un pecado. Cuando la Biblia no nos dice que nosotros estamos en el mundo necesariamente a eso, dice que viene a nosotros, y habló esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. O sea, el gozo no significa que quites la alegría de la vida, aunque muchos dicen que sí. Y esas son una de las muchas mentiras que a veces nos meten en la cabeza, o el diablo mete, para robarle al creyente su felicidad y su gozo. Le dicen la santidad, la ven como en las películas, ¿no? Un monje sentado, serio, y así pintan al Señor Jesús. Y les dice la Biblia inclusive que en el cielo va a haber puro gozo. Entonces, ¿por qué no lo reprimen aquí? Sí, por eso van de repente en tiempos antiguos, estaban en las iglesias o en las catedrales, todos solemnes, la música así. Cuando yo me imagino los tiempos del rey David, decía que él cantaba y danzaba y se alegraba y brincaba y se gozaba. Y nos vamos nosotros a Salmo 16:11. Nos vamos a Salmos 16:11 y ven lo que dice el rey David. Dice 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida,
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice que la senda de vida nos los va a mostrar y en su presencia va a haber gozo. Entonces el gozo nosotros lo podemos asimilar a lo que es amargura, o el gozo incluye también esa felicidad que el Señor nos da. Por eso es que a veces reprimen, les decía yo, que especialmente en las familias pastorales quieren dar un ejemplo de muy santos y confunden la santidad con la amargura, y no es una con la otra, no tiene nada que ver. Vámonos a Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ay, perdón, tengo mal. No, sí. 8:29. Bueno, esa es su misión, pero espera. Ay, no, tengo mal los versículos aquí. Bueno, sigue estando al punto, pero a lo que quiero llegar es que el Señor lo que quiere en nuestra vida es que nosotros tengamos esa plenitud de gozo siendo creyentes, no una amargura. ¿Quién va a querer juntarse con alguien que nunca sonríe? ¿Sí me explico? Así imagínense una persona un niño que llega en el ejemplo que les ponía yo de que cuando salía a la banqueta, imagínense que yo no hubiera sido de la iglesia, hubiera sido un invitado. Pero en serio, de verdad, yo nada más agarré el micrófono y pegué un grito así, pero rockerón, así, gritones. Entonces, que un niño pregúntenle a Letan o algún niño de edad, así que hacen cuando agarran las cosas, pues juegan, se suben los niños y de repente le pegan a la batería, ¿no? De esa edad, 10, 11 años de edad. Y le robas el gozo a la gente, especialmente cuando dicen, ¿sabes qué? Eso de ser creyente como que no me llama la atención, porque lo único que van a hacer es quitarme la diversión. Ahora hay que entender que nosotros, para poder ser gozosos, no significa que nosotros dejamos entrar al mundo a la iglesia y sustituimos un gozo de origen celestial por un gozo mundial. Eso es uno de los errores inclusive que ha sucedido últimamente, que quieren imitar lo que aparenta ser una felicidad, un gozo del mundo en la iglesia. De repente vemos videos de que están bailando break en la iglesia, ¿no? O de que está, inclusive ya creo que hoy en día ya hay de todo, ¿no? Tienen bailan el tubo en la iglesia. Y ya los he visto, no sé si los han visto los videos. Yo he visto los videos de tubo en la iglesia. Bailan break y bailan no sé qué tantas cosas. Y ahora quieren decir, es que nosotros le damos al Señor de nuestro gozo y para alabar al Señor. Espérenme, no es lo mismo. No trates de importar algo que no tiene nada que ver con la iglesia o que no tiene nada que ver con el Señor. Al contrario, lo que debemos de hacer nosotros es exportar. Hace 50 años se exportó el gozo que había en las congregaciones, lo que le llamaban los espirituales de negros, le llamaban los black spirituals, hace 50, 60, 70 años, ¿no? De que el mundo no tenía el gozo que tenían en la iglesia, que empezó a copiar lo que sucedía en las iglesias y que evolucionó, y de los primeros o de los más grandes promotores de lo que era ese gozo que había en la iglesia, esa era el Elvis Presley. Elvis Presley copió toda su carrera, era una vil copia de lo que le llamaban los espirituales negros del sur de Estados Unidos, donde si veíamos videos de las iglesias, ahí danzaban y cantaban, algo que no sucedía con los blancos. Los blancos eran muy serios y aguados, así, sacaban su libro su himnario, y ahora vamos a cantar el himno 233, y ahora vamos a cantar el himno 122. Y cuando salían la alabanza sacaban el librito. Nunca les tocó, los que tienen tiempo en la iglesia. En la iglesia que yo iba de chico había cantaban el himnario y ahí estaba, y hasta con las notas, ¿no? Como si todos subieran leer nota. No, es que la nota, es que así es la melodía. Pues ¿cuántos de los que están aquí saben leer? Ni uno, ¿verdad? Pero iban a las iglesias y cantaban el himnario y los veías parados todos en fila con el libro abierto, siguiéndolo. Sin embargo, en otros, lo que era en las iglesias de negros había un gozo, se cantaba y brincaban y danzaban
Y contagiaron tanto al mundo que uno, porque creció Elvis Presley en ese tipo de iglesias, después abandonó su fe, o quién sabe si antes de que muriera regresó, no sabemos. Pero él de ahí copió, exportó la iglesia el gozo al mundo. Y se convirtió en un fenómeno muy grande. Ahora está al revés. Ahora quieren ese supuesto gozo que hay afuera traerlo a la iglesia. Por eso nunca encaja con la congregación. Porque no confundas una cosa con la otra. Si nosotros vamos a ser portadores de la palabra y del gozo, debe de salir el gozo de la iglesia hacia afuera. Por eso vivimos en él. Por eso vivimos en el mundo, para que nosotros portemos ese gozo hacia afuera. Entonces, si nosotros somos distintos al mundo, nosotros debemos de entender que tenemos un origen diferente. Vámonos a Juan 3. Tengo mala que espero no haber confundido los. Ok, Juan 3, versículo 1. Y vamos a entender por qué nosotros somos diferentes al mundo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que nosotros, cuando vamos a vivir en este mundo, no somos de origen carnal, somos de un origen espiritual. Una vez siendo convertidos, nosotros nacemos en espíritu. Cuando nos bautizamos, ya nacemos en espíritu. Y eso nos hace diferente. Y eso es lo que debe de hacer el hombre al salir, o el creyente al salir al mundo en el que vivimos: contagiarlos para que quieran nacer de nuevo. Entonces, estando nosotros afuera, no nos separamos del mundo diciendo que yo no voy a tener contacto con alguien. Somos separados porque somos unos seres espirituales, y debemos de nosotros sacar ese nacimiento nuevo, portarlo al mundo. Por eso es que nosotros debemos de contagiarlo. Por eso es que nosotros debemos de vivir entre el mundo y contagiarlo de esa manera. Y es muy opuesto a lo que yo les decía que a veces nos han enseñado. ¿Cuántos de ustedes tenían esa idea, o tuvieron en algún momento de sus vidas esa idea de que el ser creyente, o el de ser cristiano, haber nacido de nuevo, debemos de nosotros ser ya separados, diferentes, pero separados, encerrados? A mí por lo menos de chico así me llegaban en un momento a enseñar: ya soy cristiano, o no me voy a convertir porque ya cuando me convierta ya entro en amargura, o ya me hago aburrido, o ya no hago nada. Y a veces hay esos extremismos, ¿no? De repente les digo que en la escuela que iba, en la prepa, si llegabas con música muy fuerte, ya te regañaban. No, que está muy fuerte. Bueno, ¿quién juzga que está muy fuerte? ¿Tienes un medidor de decibeles? Y que si a 3 metros rebasa decibeles, ya es pecado. O sea, era absurdo. No, es que y luego decían en el reglamento: no puedes traer estos colores. Y les preguntabas: ¿por qué no? No, es que esos colores son mundanos. Colores mundanos. Sí, el rosa fuchsia fluorescente, ese que en los 80s era muy popular, ¿se acuerdan? Porque en los 80s todos se querían vestir como Miami Vice, ¿sí se acuerdan? Los sacos azul cielo, el cuello parado así, camisa blanca, saco azul, pantalones rosas. ¿Sí se acuerdan de esa moda? Entonces ese era pecado, esa moda era pecaminosa. Me acuerdo que así decían: no, es que esa moda es del pecado. Ahora la ves y hoy en día la vemos, yo le digo: ¿cuál pecado? Era ridícula, se ve re feo, ¿no?
Y mejor hubiera dicho eso en la maestra. No, es que te ves re feo, no te pareces al Don Johnson, te falta el Ferrari. Pero no, se acaban, es que esos colores son mundanos. En serio, así de absurdo era. Ay, no puedo traer esos colores porque son colores mundanos. Yo pensé que el Señor que creó los colores y el arco iris, esos aparecen en el arco iris, ¿verdad? Pero ya, nos cambian la cosa y dicen que ahora somos de origen, ya somos seres espirituales, ya no puedes traer esos colores. Todos los ejemplos o todos los testimonios que escucho yo de gente que fue al cielo o que tuvo una visión del cielo, habla de colores. Y yo me quedo pensando, bueno, pues entonces, bueno, ahorita ya si estuviera viviendo en los 80s cuando decían que esos colores eran del mundo, le digo, hermana, pues ¿sabe qué? Pero los que tuvieron visión del cielo, esos colores aparecen. Es absurdo, ¿verdad? Nos ponemos ideas de lo que son, de cómo debemos de ser y ninguna de esas encaja con lo que dice la Biblia que debemos de ser. Les contaba yo sobre Simeón el estilita, que se sube en la columna, vivía ahí arriba en la columna a 17 metros de altura para que no se contaminara con el mundo. Pobrecito, ¿cómo bajaba a comer? ¿Cómo le hacía para comer? Porque vivió 17 años así, o 37 años, algo así, no me acuerdo, pero fue una cosa ya absurda, ¿no? Entonces nosotros vemos que la Biblia nos dice que nosotros vamos a nacer del Espíritu. Y hay un gozo que viene con ese Espíritu. Como les mencionaba, eso se contamina, se contagia, que es el que debemos de sacar. Por eso el Señor quiere que nosotros nos integremos al mundo en el que vivimos para contaminar, por llamarle de una manera, al mundo con lo que le falta. Por eso dice la Biblia o dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Verdad? Cuando haces de comer, la sal, ¿qué haces? Cuando tienes la comida, ¿qué haces con la sal? Preparas una comida, las que saben cocinar. Ahí preparas la comida, ¿no? Un bistec ranchero sin sal no sabe a nada. ¿Qué haces con la sal? Ay, es que la comida es el mundo y la sal es el creyente. Ok, ahí está la sal. Y ahí está el mundo. Ahí dejas la sal a un lado. ¿Qué haces con la sal? La levantas, la echas. ¿Y luego qué haces? La revuelves. ¿Verdad? Porque si no, no sabe. Es lo mismo que nos está diciendo el Señor en su ejemplo. Dice, somos la sal en el mundo, porque nosotros somos los que le vamos a dar sabor. Entonces no es lógico que nosotros, siendo sal, nada más estemos en el salero a un lado y dejes que la comida quede desabrida, porque no se trata de eso. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ya pasamos a ser sal. Sin embargo, no contaminas la sal con azúcar, ¿sí? Aunque se parezcan. Y en el ejemplo que les quiero dar es que el azúcar es esa falsedad que existe en el mundo, que quiere aparentar ser dulce, que quiere aparentar ser agradable. Por eso quieren a veces importar del mundo a la iglesia las cosas, pero nunca encajan. ¿Se dan cuenta? No saben. Cuando yo veo de repente uno que otro predicador, y cuando ese predicador quiere diluir el mensaje para que sea palpable a todos, de una manera de que nadie vaya a protestar o vaya a sentirse ofendido, se vaya a enojar, pierde todo su propósito el mensaje. Y nosotros ya con madurez espiritual podemos distinguirlo. No sé si les ha pasado, lo ven y de repente dicen como que algo le falta al mensaje, está como vacío. ¿No les ha pasado de repente uno que otro? Está vacío, no tiene contenido, no tiene sabor, no tiene sal, no tiene sustancia. Y es porque quieren importar las cosas para quedar bien con el mundo. Por eso es que cuando nosotros predicamos la verdad vamos a ser rechazados, así como dice el Señor Jesús. Cuando se predica en contra del aborto, por ejemplo, que creo que ya iban a pasar una ley, o querían pasar una ley en California, de que no podías predicar en contra del aborto, ni los homosexuales, ni ciertas cosas, porque ya es discriminación, es intolerante, etc. Entonces ya quieren que prediques puras cosas que hagan sentir bien a la gente. Y si predicas en contra de esas cosas, ibas a ir a dar a la cárcel. No les extrañe que algún día pase eso aquí en México, porque ya saben que aquí todo copian de allá. Todo lo que pasa aquí lo copian de allá.
Somos re malos para ser originales. Acá todo es una mala copia de Estados Unidos. Y allá todo lo hacen mal. Y acá todo lo hacemos peor porque somos una mala copia. Entonces ya al rato no vamos a poder predicar en contra del aborto porque no le conviene. Entonces, ¿qué oyes en los púlpitos? No oyes que nunca hablen de pecado, de condenación al infierno. No oyes nada de eso porque no es palpable. Cuando la verdad lo que hacía el Señor Jesús es siempre regresar a las Escrituras y le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces nosotros debemos de buscar siempre en las Escrituras, como dice en Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice que debemos de escudriñarlas. Y al escudriñarlas nosotros debemos de vivir una vida que sea de ejemplo. Porque esa es nuestra misión, ¿o no? Fíjense, la Biblia no es un libro o no es una compilación de libros que son ahí nada más para que el Señor o para que Dios diga, miren qué bueno soy y yo les voy a presumir de mi grandeza. No ocupa. Inclusive la Biblia misma dice que la creación es la que da testimonio de su grandeza. La Biblia fue dada para que nosotros la pongamos en acción y la practiquemos. Por eso dice que nos da las Escrituras y las escudriñemos para que tengamos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Y hemos visto ejemplos en el pasado que les he mostrado ejemplos como en las partes a veces más insignificantes, entre comillas, dan ejemplo de Jesús, ¿no? Ay, mira, dice esto y habla de Jesús, dice esto y habla de Jesús. Porque el Señor Jesús vino a ponernos el ejemplo de cómo vivir. Y Él su vida toda la llevaba a cabo de acuerdo a como decían las Escrituras. Por eso nos dice que las leamos. Pero hay que ser inteligentes al leerlas. Por eso a veces se habla mucho, se recalca últimamente mucho sobre lo que es la ley. O lo que le llaman la ley del Antiguo Testamento, o como le llaman erróneamente el Antiguo Testamento. Y una vez escuché de un predicador que dijo, en esta iglesia solo se predica el Nuevo Testamento. Pues estás bien mal. Porque inclusive cuando se predicaba el Nuevo Testamento no existía el Nuevo Testamento. Durante los tiempos del Nuevo Testamento se predicaba siempre el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo. El Nuevo surgió 100 y tantos años después de que el Señor Jesús murió y ascendió al cielo. 100 y tantos años después. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Pedro? ¿Qué predicaban los apóstoles? Juan, Jacobo, todos predicaban el Antiguo Testamento, las Escrituras. Ahí cuando el Señor Jesús está hablando de lo que es conocemos como el Tanakh, el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia es toda completa y si nosotros leemos toda la Biblia, es la manera en que nosotros vamos a poder ser las personas que Dios quiere que seamos para que integrados en el mundo seamos sal para el mundo. No ser un salero nada más a un lado que no le da sabor a la comida. Y como dice la palabra, nosotros debemos en el Romanos 12:2 debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice que no debemos de pensar como en este siglo, ni conformarnos, sino renovar nuestro entendimiento. Cuando una persona se convierte, eso es lo que está haciendo. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los romanos, eso les estaba diciendo. Porque le estaba diciendo a los romanos, y acuérdense que cómo eran los romanos en aquel entonces. Eran un imperio muy decadente, muy, ahora sí podemos usar la palabra, muy mundano. Que nada más le importaban los placeres carnales. Los griegos hacían lo mismo, era muy decadente. Ahorita lo vemos en Estados Unidos también en la televisión, ¿no? Todos quieren ser como la Kim Kardashian, ¿verdad? Ay, no, es que una vez que fui a Las Vegas, andábamos ahí caminando en un centro comercial. Ay, la tienda de la Kim Kardashian. ¿Y esa tipa qué? No, es que decía la gente, es que es la Kim Kardashian. ¿Y esa qué ha hecho?
¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Dónde sale? ¿Qué tiene de importancia? Dije yo, vámonos, ni sé ni quién, o sea, sé quién es, pero ni me importa. O sea, y ahora todos quieren ser como ella. Así eran los romanos, y les estaba diciendo el apóstol Pablo, le decía, no te conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer leyendo las Escrituras? ¿Cómo vamos a ser diferente leyendo las Escrituras? Nunca se preguntan a veces por qué ciertas personas sobresalen y otras no. ¿Nunca se han preguntado eso? De repente ven y es una pregunta que a veces que muchos al nivel que estés, ya sea profesional, económico, en salud, etcétera. Hay gente que se pregunta, el que está muy enfermo se pregunta, ¿por qué yo estoy enfermo y él no? El que es pobre o el que es clase media o inclusive el rico quiere ser más rico y llegar al nivel del otro rico. Y todos se preguntan, ¿por qué esto? ¿Por qué son así? Y una cosa que distingue a todas esas personas es que, y yo lo he visto en la lectura que he tenido, que ninguna persona que logra cierto nivel de éxito, ya sea financiero, profesional, en salud, en lo que tú quieras, es una persona que se conforma al estándar del resto del mundo o del resto de la gente. Y todas las personas que sobresalen te va a decir, ¿cómo yo sobresalí? Yo fui diferente. Yo pensaba diferente, actuaba diferente. Una persona que quiere tener buen cuerpo tiene que ir al gimnasio todos los días y comer diferente. Sí, una persona que quiere sobresalir profesionalmente tiene que estudiar, ponerse al día. Los contadores, pobrecitos, cada año les cambian la carrera. ¿Cuántos son contadores aquí? Hay contadores. ¿Verdad que cada año te cambian la carrera? Te salen con nuevas leyes, cada año es volver a estudiar. Y lo bueno es que el cuerpo no evoluciona, sino los médicos cada año tuvieran que volver a estudiar la carrera. Pero ¿qué pasa? Para ser exitoso un contador tiene que estar al día, ¿no? Si no te quedas sin trabajo. ¿Verdad que sí? A los abogados les cambian las leyes, les agregan, les quitan, les mueven. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse al día. Para poder nosotros también en el sentido espiritual ser diferentes y ser diferentes como personas, debemos de tomar el ejemplo que dice Pablo. Dice, renovar nuestro entendimiento. Para poder contagiar al mundo debemos de renovar nuestro entendimiento, ser diferente, y la única manera de hacerlo es leyendo las Escrituras y conociendo más del Señor. Si no, vamos a seguir siendo igual, vamos a seguir siendo el promedio, vamos a seguir siendo gente que va a decir el mundo, ya yo no quiero ser, yo no voy a ir a la iglesia para ser así. Sí, una vez una persona, cuando estaba en campaña, hace ya 8 años, una muchacha que era ateo y era pues de esas típicas que protestan todo, ¿no? Que nos estaba ayudando, nos la presentaron, nos iba a ayudar y no sé qué. Y un día nos dice, ¿saben qué? Ustedes son de los cristianos cool. A Mayra y a mí nos dice, porque no son amargados y no sé qué. El día que ya no le gustó lo que dije, ya nos dijo que éramos unos amargados, ¿verdad? Pero porque no andábamos con la Biblia debajo del brazo predicándole y diciendo que la queríamos convertir. Dice, no, ustedes sí se ríen y sí comen y que no sé qué, y los otros son unos amargados que... El día que se habló del aborto ya no le gustó, es donde ya se convirtió en enemigo, pero bueno. Pero dije, bueno, por lo menos salió algo bueno, ¿no? Ahorita ya tiene hijo, me dan ganas de encontrármelo un día y decirle, a ver, ¿qué piensas del aborto? ¿Por qué no nos echamos a tu hijo? Al cabo que tú dices que no pasa nada, ¿no? No es homicidio, pues vamos a echarnos a tu hijo. O si hubiera hecho cuando estabas embarazada, ¿no? Pero les decían, es que son cool. No es que no sea cool. Lo que pasa es que yo no ando aquí tratando de golpearte. En el momento que salga el tema y va a haber rechazo, ¿por qué? Porque ya no te va a gustar. Porque yo te voy a predicar la verdad. Ahí es donde ya no le gustó. Pero no hubo un rechazo inicial donde dice, ay, estos son cristianos, yo mejor ni los ayudo. Cuando llegó el problema fue cuando tocamos el tema donde ya había oposición. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos advierte, no? Eso va a pasar. En el momento que el Señor Jesús predicaba una verdad, era donde los fariseos, los rabinos, todos los diferentes sectas de judías, de repente se le ponían en contra. Unos le apoyaban, otros se ponían en contra.
Porque me llamaba la atención, no siempre estaban en contra del Señor Jesús, si no anduvieran con Él. Entonces de repente el Señor Jesús predicaba y andaban los fariseos, porque él dicen que Él era fariseo, ¿no? Que Él traía igual que Pablo. Los fariseos sí creían en lo que era la manifestación del Espíritu Santo. Los saduceos no creían en el lado ya más espiritual, eran muy literales. Y los fariseos sí creían. Entonces los fariseos decían, no, mira, este sí hace milagros. Los fariseos sí creían en los milagros. Entonces, pero de repente cuando ya les decía una verdad que a ellos no les gustaba, oposición. Pero así nos va a pasar, hermanos, ni modo, es normal, no les va a gustar a la gente. Y no estamos aquí para agradarle. Inclusive el Señor Jesús, cuando en Ezequiel, no me acuerdo, en uno de los libros proféticos, habla de que le preguntan al Señor, ¿cuáles son esas marcas en tu mano? Dice, estas me las hicieron en la casa de mis amigos. O sea, Él con sus amigos, con su mismo pueblo lo traicionó. Eventualmente así nos puede pasar, nos va a traicionar porque ya no les va a gustar algo que le digamos al mundo. Sin embargo, seguimos adelante, porque eso es nuestra misión, ser sal. Fíjense, el mundo cambia cuando el creyente o cuando el cristiano se mueve. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo así sencillo. En Estados Unidos, cuando fueron las elecciones pasadas, tú puedes estar en contra a favor de Trump o en contra a favor de Hillary, lo que tú quieras. Pero una de las cosas que sucedió, la razón por la que ganó Donald Trump es porque muchos de los cristianos, o la mayoría de los cristianos, ya estaban cansados de las políticas anticristianas de Obama. Y veían a Hillary Clinton como una continuación de Obama. Y decían, ya estamos cansados de todo lo antibíblico que trae este tipo. Y muchos no lo quieren al Trump, no lo querían. Y no votaron por él porque decían era una gran cosa, una gran maravilla. No. Dice, nosotros vamos a votar por él porque no queremos lo mismo de los 8 años que tuvimos. Donde un tipo dice al empezar su campaña presidencial que está a favor del matrimonio tradicional, y 6-7 años después, cuando la Corte Suprema dice que el matrimonio igualitario de mismo sexo es válido, él agarra y lo celebra. Igual decía Hillary Clinton, no, hombre y mujer, siempre debe ser así. Sí, porque el mundo, en Estados Unidos así pensaba. Entonces les dan a tole con el dedo, como decimos aquí en México. En el momento que le conviene, se voltea. Entonces mucho creyente dijo, ya estoy harto de esa hipocresía de los políticos. Y se fueron con alguien y cambió. Y muchas cosas. Yo estaba viendo un ejemplo, ayer estaba viendo un video, porque yo me dedico a la construcción y me dedico al acero. Y una de las cosas que, para no hacer la historia larga, hace muchos años hubo una crisis de acero en Estados Unidos. Yo me quedé sin trabajo mucho tiempo. O bajó el trabajo, no me quedé sin trabajo, bajó mucho porque hubo una crisis de acero porque importaban mucho de China. Y era una basura lo que traían de China. Entonces hubo un paro ahí en los tiempos de Bush y un relajo, ¿no? Y habían desaparecido varias fundidoras de Estados Unidos, habían parado por los aranceles y por el alto costo. Y ayer estaba viendo un video que ya reabrió lo que es US Steel, una de las más grandes históricamente de las más grandes del mundo, ¿no? Ya reabrió. Y abrió por la política, lo que le llaman la guerra que trae supuestamente Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? Aranceles, etcétera. Dice, ya reabrió. Y mucha gente le preguntaban, ¿qué piensas? Ya tengo trabajo de nuevo cuando lo había perdido. Entonces mucha gente que está contenta. Pero ¿por qué hubo un cambio? ¿Por qué están cambiando las cosas? ¿Por qué ya no ves en la Casa Blanca promoviendo el aborto, promoviendo la homosexualidad, etcétera? Porque votaron por alguien que por lo menos está cumpliendo su palabra, que dice, yo estoy del lado del Señor. Cuando el creyente se pone a orar y se pone a trabajar, las cosas cambian. Y eso es nuestro trabajo. Es lo que debemos de hacer en el mundo en el que vivimos. Eso es nuestra misión, transformarlo de adentro para afuera. Así como les decía, hace 70 años transformaron la música porque sacaban de las iglesias, que es todo un fenómeno que hasta ahorita persiste. ¿Sí? Lo mismo debemos de hacer, y por eso es que nosotros debemos de nacer de nuevo. Debemos de, como estaba en el versículo anterior, nosotros debemos de renovar nuestras mentes y nacer de nuevo para poder ser un ejemplo, no para aislarnos del mundo y estar encerrado en nuestra casa, sino para nosotros contagiar al mundo con la verdad,
Y es una verdad absoluta. La Biblia no evoluciona. A pesar de lo que digan mucho, la Biblia no evoluciona. Sí, no es que el Señor tenía una idea en el Génesis y cambió de pensamiento para el Apocalipsis. No cambió. Es parejo, es constante la misma. Y el Señor Jesús me dice, escudriñala. El apóstol Pablo dice, renueva tu mente. Porque esa es la manera en que el creyente va a vivir en el mundo. No aislado del mundo, integrado, siendo sal, siendo parte del mundo, pero para cambiarlo. Entonces cuando les digan, ay, no te vayas de viaje, a veces así me ha tocado escuchar, no te vayas de viaje, porque eso es un placer. No, pues ya, pues el comer es un placer. Sí, sí saben que el comer es un placer, ¿verdad? Y la Biblia lo remarca como un placer. Y habla en Tesalonicenses, dice que inclusive va a haber tiempo, creo que es en segunda de Tesalonicenses, donde te van a decir que no comas. En inglés dice que dejes la carne. En la traducción al inglés dice, te dirán que no comas carne. En inglés, ¿no? En segunda de Tesalonicenses habla de cómo en los postreros tiempos te van a decir, ahorita ya se hace muy popular ahora entre las iglesias, hay que ser vegetariano. Te quitan el placer de la comida. No, es que sabe re buena la carne. No, es que le estás dando placer a tu paladar. No se trata de eso. En sí, qué feo vivir así, ¿verdad? Qué feo. ¿A quién le gusta vivir así? ¿O quién se convirtió? Que dijo, ¿sabes qué? Me convertí y todo cambió y ahora tengo que ser un amargado vegetariano que tiene que estar encerrado en su casa y no hablar con nadie. Así no nació el Señor Jesús para darnos ese ejemplo. Él se integró en el mundo y nosotros debemos de hacerlo. Nosotros debemos ser parte de esta creación que dio y ser un ejemplo para cambiar a la tierra y no aislarnos de la tierra. No ser como ellos, sin embargo vivir entre ellos. Amén. Bueno, hermanos, con esto concluyo. Le voy a pasar el micrófono a nuestra hermana Susi porque nos va a dirigir en oración de varios temas. Ahora ya no hace tanto calor, así es que no nos tenemos que ir temprano. Que Dios les bendiga. Gracias. Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, vamos a orar.